Imagínate si tú vas a la consulta del médico y el médico te dice: hola Fabiola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu mamá? Y te dice el nombre. Mi médico me conoce tremendamente. Datos que hacen más personalizada la salud y te hacen sentir más cómoda. Valentina, muchísimas gracias por estar hoy aquí, por dedicarnos estas horas de tu feriado, te lo agradecemos muchísimo. Valentina es subgerente de operación digital de Clínicas Alemana. Llevas trabajando en biomedicina desde el inicio de mi carrera sí. Y en Clínicas Alemanas también, ¿no? Llevas más de 10 años o 10 años. 12 años. 12 años. La pregunta primera es de rigor. ¿Cómo has visto evolucionar la operación digital de hace 12 años ahora y sobre todo dentro de la misma compañía? No, ha sido un cambio tremendo. O sea, como biomédica yo ingresé a la clínica trabajando en el área de equipamiento médico, donde era un servicio técnico. O sea, nada digital, absolutamente. No era opción ni siquiera hacer teletrabajo. Nada que tuviese que ver hoy día con la estrategia del desarrollo de producto, y la clínica ni siquiera contaba con este espacio. O sea, nosotros teníamos una página web donde habían diseñadores que se encargaban de la página web y el resto de softwares o aplicaciones que se interaccionasen con el paciente eran de desarrollo de los ingenieros. No había nada con respecto a temas digitales más desarrollados. En 2019 se creó el área de transformación digital e innovación dentro de la clínica, por un tema de que veíamos que esa era la tendencia, y ahí me tocó participar como del debut de esta área. Y claro, el 2019 para salud principalmente, lo que vino después marcó un antes y un después. O sea, para nosotros la pandemia fue claramente el boom del desarrollo de la tecnología y de la interacción de forma digital con el paciente. Antes salud era algo 100% presencial, no tenía esta componente digital y costaba mucho siquiera pensar en que nosotros pudiésemos avanzar a un mundo digital. Entonces el cambio ha sido, pero es que del cielo a la tierra, y como te digo, 100% potenciado por la pandemia. Yo tenía a cargo el proyecto de telemedicina, un proyecto liviano, que en 6 meses me tocaba hacer la primera atención de telemedicina. Este proyecto me lo asignaron en diciembre del 2019. ¡Wow! Y en marzo llega COVID y de repente en 3 semanas teníamos la plataforma armada y 2 semanas después teníamos 400 médicos haciendo telemedicina. O sea, pasó todo en una velocidad impensada en otro contexto y que desmitificó automáticamente muchas barreras sanitarias sobre la atención digital hacia los pacientes. Y eso hace que hoy la salud esté tan avanzada en temas digitales. O sea, sin eso nos hubiésemos demorado mucho más años en llegar a lo que tenemos hoy día, en que tenemos un paciente mucho más empoderado de la atención digital y tenemos un médico que ya valida estos métodos de atención con sus pacientes y que cuenta con las herramientas necesarias para diagnosticar, para controlar. Es súper interesante el momento en el que tomas el proyecto. Serendipity, ¿no? Tremendo. Pero sí. Pone de manifiesto un tema muy importante, que es la diferencia entre que la tecnología estuviese asequible, porque posiblemente la tecnología estaba asequible en 2019, podías verdaderamente levantar el proyecto, a lo mejor no con tanta velocidad como luego la pandemia os obligó y te obligó a ti a liderarlo. Pero ¿cuáles fueron los aprendizajes, además positivos, o que no te esperabas de adopción de tecnología que ibais a tener? No nos esperábamos una tan buena recepción, porque cuando las cosas se vuelven una necesidad, la curva de adopción es totalmente distinta. Entonces, esto nos ayudó mucho a poder generar mayor adopción tanto en nuestros pacientes como en nuestros profesionales, y a darnos cuenta y desmitificar cosas que antes para nosotros eran bloqueantes de seguir avanzando en una salud digital. O sea, para nosotros antes una teleconsulta de ciertas especialidades era imposible. Ginecológica, ¿cómo voy a hacer una consulta ginecológica por telemedicina? Eso me parece complicado. ¿Cierto? Uno se vuelve así como medio creativo cuando empieza a pensar en una consulta ginecológica. Pues no, uno hay muchas cosas que le puede verbalizar a su ginecólogo, que le puede contar para después complementarlo con algún examen específico, o ahí él definir si es necesario que vayas o no vayas, o tener un primer approach con la matrona y que la matrona te pueda decir, esto ya lo tiene que revisar tu ginecólogo
vale que vayas. ¿Ya? Entonces nos ayudó, como te digo, a desmitificar muchas cosas, a acelerar la curva de aprendizaje, a darnos cuenta de que había un mundo mucho más allá. Bajaron también muchas barreras legales, pero en el buen sentido. No es que ahora encontramos la trampa gracias a esto, no, sino que nos abrimos más. Ya sabes que asumamos el riesgo de poder entregarle una clave de acceso a un paciente de forma remota a sus datos de salud. Cosa que para nosotros, como hay una ley detrás de la protección de datos de salud, es mucho más compleja que darle acceso a otra persona sobre datos de otro rubro. ¿Ya? Pero bueno, está el reconocimiento facial. Sí. Y si yo puedo tomar un crédito hoy día desde mi celular, ¿por qué no puedo acceder al resultado de mi examen desde mi celular? Y eso nos ayudó a acelerar mucho transformaciones que antes eran paradigmas de la empresa, en que estaba la necesidad tan palpable que había que solucionar. Y nos ayudó muchísimo. Qué pena que algo que fue tan costoso a nivel mundial nos ayudó tanto en el poder avanzar hacia un futuro mejor de la salud digital. Pero bueno, de las cosas malas inevitables al menos tenemos que sacar aprendizaje. Y el gran aprendizaje de la pandemia fue la capacidad que teníamos de ser ágiles. Ante una necesidad, vamos donde un proveedor externo y saquemos en 3 semanas un producto que antes sí o sí lo teníamos que desarrollar nosotros, y iba a ser más largo el proceso y nos iba a costar mucho más, y ahora nos facilitó la agilidad, nos facilitó abrirnos a terceros a que nos vinieran a ayudar. Fuimos capaces además con esto de reconvertir roles durante la pandemia, porque una secretaria que antes estaba a cargo de la salud preventiva de los pacientes, en pandemia nadie se hacía chequeos preventivos. Entonces, ¿ahora qué hace ella? Nos ayuda a todo el proceso de soporte y la atención digital. Y logramos que esas personas que se encontraban en ese minuto sin una labor como más concreta, nos pudiesen ayudar y tuviesen algo que hacer. Me parece súper interesante aprender de ese punto, ¿no? Porque es verdad que en este caso, en medicina, la pandemia forzó, por ejemplo, a un cambio de roles. Estamos viendo que ciertas tecnologías como data y como inteligencia artificial van a obligarnos también a un cambio de roles. Totalmente. Ese cambio de roles, por ejemplo, en este caso, en ese ejercicio de digitalización, ¿no? Ya lo habéis vivido ese proceso. ¿Cuáles fueron los retos que os encontrasteis al trasladar, al hacer esos cambios de roles, al tomar esa secretaria que ahora tiene que hacer algunas funciones un poquito más técnicas o tiene que interactuar con plataformas más tecnológicas? ¿Cuáles fueron los aprendizajes que os llevasteis de esos cambios de roles? Yo creo que lo principal siempre es la resistencia al cambio. Yo siempre he hecho las cosas así, ¿cómo las voy a hacer de una manera diferente? Y el abrir la mente de las personas y decir, oye, se puede hacer de una manera diferente y con buenos resultados, y también con eso poder entender que hay un miedo detrás de esa persona. A decir, oh, wow, si ahora todos los pacientes se atienden de forma digital, yo no voy a volver a tener mi trabajo como recepcionista, por así decir. Puedo perder mi trabajo. Entonces, me conviene que a esto le vaya tan bien como yo le traspaso a esa persona de que nos vaya bien en este proceso. Es algo que vamos a ganar tanto la institución como las personas de la institución, porque vas a tener acceso a nuevas habilidades, vamos a tener que capacitarte en cosas nuevas. Ya hoy día el manejo de los sistemas de back office de la clínica son muy relevantes por parte de las personas administrativas que trabajan. O sea, hoy día nosotros tenemos que solucionar problemas de los pacientes de manera remota. Se me perdió mi receta mi receta médica, quiero presentarle el resultado de mi examen al médico, pero vivo en Punta Arenas, ¿cómo lo hago? Y este interlocutor, que es la persona que está entre el paciente y el médico, tiene que ser capaz de manejar todas las tecnologías, aplicaciones y data que permiten que su trabajo sea más eficiente. Entonces, ahí está. La resistencia al cambio fue lo más importante, pero que al ver que hay un impacto beneficioso en su día a día, las personas lo empiezan a incorporar mejor. Entonces, habéis movido mucha gente de un rol a otro, ¿no? Ha habido mucha migración. Ha hado cambio de rol, pero también se han generado roles nuevos. En este proceso de transformación en general, hay roles que antes en salud no existían. El UX en salud no existía antes. Y hoy día para nosotros es esencial. O sea, no avanzamos en nada sin antes hacer un testeo con nuestros usuarios, sin antes los problemas más complejos hacer trabajos de research, de cuál es el problema que nosotros queremos ir a solucionar del paciente antes de lanzar un producto nuevo. Hablábamos antes, en Petit Comité, antes de conectarnos, ¿no? Y de conectarnos con vosotros, de cómo inteligencia artificial ha cambiado el paradigma de lo que
hacemos nosotros como humanos, ¿no? O lo que hacemos dentro de nuestros trabajos, dentro, en este caso, de clínicas alemanas. ¿Qué papel juega dentro de este tipo de tecnologías la inteligencia artificial? ¿Cómo la estáis aplicando vosotros dentro de la empresa? Nosotros dentro de la empresa tenemos distintas formas de mirar el proceso, el paciente. Está el profesional de salud y está todo lo que ayuda a que el profesional de salud lleve a cabo bien su interacción con el paciente. Entonces tenemos inteligencia artificial aplicada a los procesos clínicos, a cómo me apoya como un copiloto para la toma de decisiones, cómo baja los errores médicos, cómo, por ejemplo, yo puedo prever el pic de circulación de un virus y así poder tener los insumos necesarios en el momento oportuno para que nosotros podamos dar abasto con la cantidad de demanda en ese momento específico epidemiológico. Y también tenemos toda la parte administrativa y de apoyo, cómo nosotros le hacemos la vida más fácil al paciente, le entregamos más información con elementos de inteligencia artificial, somos más costo efectivos. O sea, inteligencia artificial no creo que sea la herramienta que vaya a reemplazar tu relación con el médico, pero sí te va a hacer más fácil todo el resto. Por ejemplo, un asistente para ayudar a agendar los procedimientos que tienes que hacer en el día correcto, el mix de exámenes en el momento correcto y que además ayúdame a saber cómo me tengo que preparar para ese examen. Son procesos que son de apoyo a la interacción clínica, pero que tienen un potencial de ser abordados a raíz de las bondades de la inteligencia artificial de una manera mucho más eficiente, costo efectiva y que se adapte más a las necesidades del paciente. Porque además el entorno médico es un entorno donde hay muchísimo dato, verdaderamente todos los estudios, toda la interacción que tú tienes con un paciente, no solo a nivel de la enfermedad o del tratamiento que está teniendo, sino también de la interacción, ¿no? De cómo hacemos esa personalización, ¿no? más fluida a través del uso de estas tecnologías que al paciente pueden ser totalmente transparentes, pero para ti, para tu departamento, suponen muchos retos, ¿no? Sobre todo de interoperabilidad de sistemas y de distintas herramientas, ¿no? ¿Cómo atacáis esa interoperabilidad? O sea, la interoperabilidad en salud es un desafío tremendo y es algo que no está solucionado hoy día. Se están recién empezando a generar los protocolos para trabajar en base o hacia una interoperabilidad. Y si bien nosotros tenemos mucha data, la data no es estructurada. Claro. ¿Ya? O sea, no es tan fácil de estructurar y además viene en un idioma que es el que maneja cada médico en la interacción con su paciente. Sí, hay datos que son más fáciles de trabajar. Una analítica, ¿no? Exactamente. O sea, por ejemplo, la agenda, cuando tuviste tus últimas citas, esa data que está totalmente estructurada, pero la data de salud de tu condición es diferente. ¿Ya? Pero sí hay datos que son muy pequeños en que suenan irrelevantes, pero imagínate si tú vas a la consulta del médico y el médico te dice: hola Fabiola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu mamá? Y te dice el nombre. Por ejemplo, tú dices: mi médico me conoce tremendamente. ¿Y qué pasa si nosotros por detrás le estamos dando esa información al médico porque somos capaces de interactuar de manera correcta y rescatar de tu ficha clínica datos que hacen más personalizada la salud y te hacen sentir más cómodo en ese momento? Y bueno, y ahí viene, además de toda tu ficha clínica y todos los antecedentes de salud, todo el desafío de la medicina de precisión, que es lo que viene para más adelante. ¿Qué tratamiento para ti es el correcto? Ahí hemos visto, por ejemplo, en el último mes los avances de Google DeepMind referidos a la sintetización de las proteínas, que verdaderamente yo soy una totalmente lega en el área médica, pero es verdad que cuando he hablado con médicos, cuando he hablado con personas relacionadas con el entorno médico, les explota, hablando mal y pronto, les explota la cabeza lo que ha pasado, ¿no? Totalmente, pero también tiene muchos riesgos en que la protección del dato ahí es tremendamente relevante, porque claro, yo quiero que mi médico sepa todo idealmente y pueda anticipar las enfermedades que yo pueda tener, pero quiero que mi aseguradora lo sepa. No. Ahí está donde está el desafío tan grande de nosotros darle la seguridad al paciente de que sus datos de salud son para que gestionemos mejor su salud y no para otros fines. Entonces, si yo a ti te pido la autorización para que compartas tus datos de salud conmigo,
No es para hacerte un seguro de vida más costoso, es para yo avisarte cuando te toca tu chequeo. Es porque si yo sé que tú tienes antecedentes de familia que tuvo cáncer o alguna otra enfermedad, te pueda apoyar mejor y hacer un chequeo preventivo que esté más orientado a tus necesidades médicas y no a las necesidades poblacionales. O incluso si sale un tratamiento preventivo específicamente asociado a tus antecedentes, que pueda avisarte, oye, este tipo de tratamiento puede ser interesante para ti. Es un reto que todas las industrias, y hablando con distintos sectores y personal de pues, Chief Data Officers de distintos rubros, la seguridad siempre es un tema, siempre está ahí presente, es algo que nos preocupa muchísimo, sobre todo ahora con el tema de la inteligencia artificial generativa, dónde van todas esas consultas, dónde van todas esas preguntas, todo ese contexto que le estamos dando a la IA generativa para que tome mejores decisiones y nos apoye en la búsqueda de esa solución. Pero en el caso de medicina toma una posición totalmente predominante, lo ponemos lo primero de la lista en el ranking justamente porque vulnera, ¿no? Si ese dato se libera, vulnera una de las mayores seguridades de la persona, ¿no? Que es tu dato médico, tu historial médico a disposición de aseguradoras, a disposición de banco para darte un crédito, a disposición de incluso tu empleador, ¿no? La compañía con la que trabajas. Y es súper delicado y es como anecdótico, que para nosotros los pacientes incluso no le ven tanto el riesgo a los datos y a veces nos culpan de ser muy burocráticos con los procesos. ¿Por qué se complican tanto para darme el resultado de salud? ¿Por qué? Y por ejemplo, yo tengo citas agendadas con mis médicos y quiero anular una cita. Yo te tengo que autenticar para dejarte ver qué citas tienes a tu disposición para poder anularla. ¿Por qué? Si solo la quiero anular. Ok, tú, por ejemplo, estás separada, ¿quieres que tu exmarido sepa que estás yendo al psiquiatra? ¿O que estás yendo al cirujano plástico? Cosas así, que ni siquiera son de la gravedad de una aseguradora. Y ahí las personas dicen, en realidad, yo no quiero que ese dato de salud se sepa. Entonces, incluso a nosotros nos ha costado como que entiendan nuestros pacientes que las fricciones que obligatoriamente les ponemos en el proceso son en pos de la seguridad de sus datos. Es un añadido en ese proceso de digitalización, porque no es solo apoyar al paciente y al doctor y a la doctora en ese cambio cultural de cómo utilizar la tecnología, sino también educarlos en las limitaciones que les estás poniendo, porque son necesarias para proteger su individualidad y su integridad de salud. Totalmente. O sea, el compartir datos en salud no es lo mismo que el compartir datos de cómo tú te mueves en retail, por ejemplo. Tiene otra connotación. Y ahí nos ha costado, pero seguimos trabajando en esa alfabetización, por así decirlo, en que los pacientes se empoderen de sus datos de salud y que sus datos de salud son totalmente relevantes y que después, bueno, cuando logremos algún nivel de interoperabilidad mayor y sean portables, no se lo entreguen a cualquiera, porque es muy relevante el dato de salud. Recuerdo que en 2016, 2017, sobre todo al principio, en la primera curva, en la primera ola de dispositivos de Internet de las Cosas, que obviamente hubo muchísimo hype con dispositivos de Smart Health para controlarnos y demás, se empezó a hablar de los bancos de datos, sobre todo en el caso de salud, ¿no? Tener un banco de datos donde yo soltaba o daba todos mis datos de salud y decía a qué compañía quería dárselos, a qué entidad médica quería darle esos datos, ¿no? Y si de repente pues quería venderlos, pues era mi beneficio y yo decidía, ¿no? Pero es verdad que ese tipo de ejercicios, quizá también por cómo usamos el dato a nivel individual en otro tipo de entornos, véase nuestro correo, nuestro dato de movilidad, porque igualmente que decías el dato de movilidad, tampoco yo quiero que a lo mejor el exmarido sepa dónde frecuentas y demás. O sea, sigue siendo un dato muy relevante para tu vida cotidiano. Pero como lo hemos dado tanto, no existe esa sensación de oye, este dato es importante, de verdaderamente concienciar al usuario, en este caso al paciente, ¿no? De que ese dato es relevante. Y más ahora, hablando de medicina de precisión y cómo utilizar inteligencia artificial con todos esos datos, ¿no? Porque al final
supongo que en entorno médico os estaréis planteando hasta dónde sí, hasta dónde no utilizar inteligencia artificial generativa, ¿no? O herramientas como ChatGPT. ¿Qué política estáis llevando con respecto a este tipo de herramientas? O sea, nosotros inteligencia artificial tipo ChatGPT tenemos en la ficha electrónica de la clínica, pero con data cerrada. Entonces, dentro de la data que tú tienes de la misma ficha, puedes generar interpretaciones y mejoras de la redacción y eso. Inteligencia artificial, nosotros cuando hemos incluido en los procesos, también siempre es de manera cerrada o con altos niveles de seguridad, así. Pero, por ejemplo, hay un servicio de inteligencia artificial en que te permite la teleconsulta, transcribir el lenguaje de señas en forma online. Eso yo no le veo un riesgo, obviamente. A ver, ese lenguaje de señas tiene que quedar totalmente custodiado por nosotros, porque es la transcripción, ¿ya? Pero la capacidad de hacerlo es algo que no genera el riesgo porque no estamos compartiendo hacia afuera nuestra información para que la inteligencia artificial en el fondo la procese y vaya generando mejor contenido para nosotros. Y supone para vosotros un coste, obviamente entiendo, mucho mayor, sí, ¿no? Es decir, cuando tienes que invertir en este tipo de sistemas, comparativamente hablando con otros rubros, sí, verdaderamente el coste es más elevado. El coste es mayor y además nos permite, o sea, tenemos una mayor barrera en cuanto a la agilidad con el trabajo con terceros. Porque no hay manera de entrar a una startup sin que tú le compartas datos. Entonces, obviamente, esa gestión con terceros en salud es más compleja. Es más compleja, necesitamos que esa startup se comprometa totalmente con la seguridad de nuestros datos, ¿ya? Y eso es difícil encontrarlo en empresas que están en etapas tempranas, ¿ya? Entonces, eso le genera una complejidad mayor al ecosistema de salud en general. Y a vosotros os obliga, bueno, obligar puede ser que positivamente, ¿no?, a generar vuestros propios equipos de datos, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cómo estáis creando estos equipos de datos? ¿Qué roles consideráis más importantes o cuáles son los primeros que estáis adaptando, incorporando? Nosotros en la clínica tenemos equipo de tecnología, de desarrollo de software, el equipo de datos y nosotros como equipo de producto digital e innovación y tenemos constante relación con ellos. O sea, no trabajamos el uno sin el otro. Esos tres equipos más todo el tema del área de personas con la gestión del cambio, si falla alguno de esos cuatro, cualquier interacción que queramos hacer o cualquier implementación no es exitosa. Entonces, es muy relevante y el equipo de datos ha crecido de una manera exponencial y además de eso tenemos como nuestros embajadores de datos por área, porque dentro de nuestro equipo, que nosotros en digital no tenemos como el governance de la gestión de datos, pero sí tenemos a nuestro embajador de los datos, que es la persona que nos genera todos los reportes de analítica, tenemos la interacción de los pacientes, por ejemplo, nosotros en todo el equipo de UX tenemos cómo se relacionan los pacientes con nuestras plataformas y esa gestión de datos sí la vamos llevando y la vamos interpretando. Y ahora para nosotros lanzamos un proyecto y que ese proyecto no tenga un panel es imposible. O sea, eso, antes nosotros teníamos un proyecto y con el tiempo veíamos la necesidad de generar un panel para toma de decisiones en base a los datos. Ahora el lanzamiento del producto, del proyecto va de la mano con el lanzamiento de... Porque tenéis que testar en base a ese dato, ¿no? Totalmente. Si cambiáis la experiencia, si verdaderamente está conectando con el paciente, si está conectando con el médico. Si es que no está convirtiendo en X funnel, ¿dónde? ¿Cuál es el problema? Estamos fallando en que tenemos poca disponibilidad de médicos y por eso nuestro paciente no está terminando de agendar, o qué está pasando con el paciente que tiene tal etiqueta como condición de salud. ¿Está logrando llegar al médico que necesita o se está yendo a un médico al cual no corresponde que le siga el tratamiento? O sea, hay mucha gestión y el equipo de datos de nosotros ha crecido muchísimo y tiene solo para seguir creciendo. Claro. Aparte que nosotros tenemos dos tipos de data que gestionar, la data clínica y la data que tiene cualquier empresa, que es la data administrativa. Entonces, ¿cuántas veces has ido a la clínica? ¿Cuál es tu medio de pago? ¿Cuál es tu aseguradora? Es una gestión de datos. Sí, como tu CRM, ¿no? Exacto. Y otra gestión es saber cuál es la prevalencia de las enfermedades, qué es lo que... O sea, cuáles son los exámenes que más se hacen los pacientes, cuáles son los resultados de esos exámenes y las tendencias de esos exámenes. Ese es otro análisis. O sea, además nosotros tenemos estos dos mundos de cómo mirar los datos. Interrelacionan, totalmente, pero que tenéis que tenerlos muy separados. Las conclusiones se toman en conjunto, pero la gestión es separada.
Y a nivel de talento, y ya terminamos, me quedaría hablando contigo mucho más tiempo. A nivel de talento, ¿cuál es el talento que os está costando más incorporar? Mira, en esta área de producto digital, en el área de data. En el área de producto, yo te diría que nos está costando a nivel general el talento, porque cuando hemos tenido que buscar product owners, nos cuesta encontrar product owners. En salud, si bien no es mandatorio, porque tenemos muchas personas que vienen de aerolíneas, por ejemplo. Tú dices, ¿qué hace una persona de aerolíneas en salud? Bueno, pero cuando tú ingresas a una cirugía, es como el check-in de un viaje. Tienes que llevar documentación, no será el pasaporte, pero sí tienes que llevar tus antecedentes previos, la indicación del médico. Entonces, hay muchas cosas que tenemos similitud, pero el tener conocimiento en salud es súper relevante para hacer una mejor gestión y que sea más fácil como la inserción en este mundo. Entonces, encontrar personas del área digital que tengan algún conocimiento en salud es tremendamente complejo. Y eso que hoy hay muchos profesionales tipo enfermería, fonoaudiólogos que se están reconvirtiendo al área digital. Por interés propio. Por interés propio, porque ven que aquí hay un mundo de trabajo tremendo. O sea, es que tú ahora como enfermero no solamente te preocupas de la persona, te preocupas de la persona y de todos los datos que estás adquiriendo de esa persona y que te ayuda a la toma de decisiones. O sea, nosotros tenemos hoy día un equipo de enfermería que nos piden proyectos tipo quiero inteligencia artificial que me ayude a tomar mejores decisiones de salud. Eso antes un enfermero no lo iba a pedir, iba a pedir otras cosas. Entonces, hay un desafío en cuanto al talento en general, diría yo, en digital, pero además con conocimientos en estas áreas en específica es complejo de encontrar. Pero creo que cada vez hay más personas interesadas y cada vez, además, el mundo salud ve que estos roles ayudan, le ven el valor. Antes no teníamos, como te digo, áreas de experiencia de usuario entre la clínica. Hoy día, algo que no fue testeado por el área de experiencia de usuario no sale a producción, no ve la luz. Y antes eso no existía. Entonces, imagínate cómo ha sido el cambio del mindset que hoy día andamos buscando idealmente a los mejores profesionales para que nos ayuden a entregar las mejores experiencias en salud. Pero el desafío es grande, y es grande no solo en el área data, es grande en el área data, estrategia, experiencia. Nosotros trabajamos hasta con sociólogos dentro de la clínica para entender cómo se comportan nuestros pacientes. Entonces, es muy multidisciplinario en salud. Salud tiene una complejidad distinta. Bueno, pero tiene una parte muy bonita que es vocacional y permitir a un desarrollador de UX apoyar en la salud de las personas y hacer la vida mejor de las personas es un propósito muy bonito para encuadrar cualquier tipo de trabajo tecnológico. Es decir, yo no me dedico a desarrollar una pantalla, me dedico a hacer una experiencia mejor para que un paciente se mejore. O sea, el propósito de la clínica es que existimos para hacer posible una mejor salud. Entonces, tú puedes venir de una industria, yo vengo de retail, yo estoy en el área de estrategia de retail de desarrollo de productos y con mi producto logré vender millones de dólares. ¡Wow! ¡Qué satisfacción más grande! Vengo a salud y me encuentro que los volúmenes no son así, pero gestioné un producto que ayudó a que una mamá, en un momento en que necesitaba ayuda, encontró oportunamente al médico y hiciste que su hijo que estaba en la casa automáticamente pasara a estar hospitalizado y tuviese una mejor recuperación. ¿Qué satisfacción es mayor? Es tremendo cuando entras en salud y te empiezas a dar cuenta que a veces los volúmenes no son tan altos, pero la satisfacción que hay detrás es tremenda, porque estás trabajando con lo más sensible de las personas, que es su salud. Última pregunta, Valentina. ¿Cómo vislumbras el futuro? ¿Un futuro tecnológico, un futuro con IA, un futuro usando y maximizando el uso y el sacar valor al dato? ¿Cómo vislumbras ese futuro? O sea, el futuro para mí en salud es apalancarnos más del mundo digital. El punto digital es lo que va a hacer que la salud sea sostenible en el tiempo, financieramente hablando. Como está hoy día, no es sostenible. Entonces, si bien creo que el futuro de la digitalización en salud no es jamás reemplazar ninguno de los roles que tienen hoy día los profesionales clínicos, pero sí es apoyarlo, es hacerlo más eficiente, es en entregarle las herramientas a tiempo, es hacer un buen triage de un paciente antes de que consuma un servicio de salud, para hacer para el paciente más accesible la salud, para el financiador hacerlo más viable en el tiempo y para que la clínica gestione mejor sus recursos. Para nadie es eficiente que un paciente que está resfriado acuda a un servicio urgente. O sea, para nosotros necesitamos tener ese box disponible para el paciente que viene grave, poder atenderlo oportunamente.
Y para el financiador tampoco es eficiente. Entonces, la digitalización y todo el tema de inteligencia artificial viene a gestionar la sostenibilidad de la salud en el tiempo, mejorar las barreras de accesibilidad. O sea, la salud es algo que debe ser transversal, no puede ser que tengan mejor accesibilidad algunos que otros. Entonces, es lo que nos va a poder permitir esa sostenibilidad en el tiempo, mejorando la accesibilidad. Me quedo con ese mensaje porque, desde luego, si hay que apoyar una transformación digital, tremendo, es aquella que genera ese triple win, sí. porque es financieramente sostenible, sí, mayor accesibilidad y mayor salud para todos y, por supuesto, una medicina mucho más sostenible también para el doctor que verdaderamente quiere ayudar y darle las posibilidades de que ayude. Muchísimas gracias, Valentina, por tu tiempo. Un placer conversar contigo. Muy entretenido, así que feliz. Y vamos a intentar que con este tipo de conversaciones, que seguro que lo conseguimos, disponibilizar la tecnología y acercarla mucho más desde distintos rubros, el de la medicina, desde luego, uno de nuestros pilares, y ver cómo, no importa el rubro, este tipo de tecnologías pueden ayudarnos y, desde luego, resultan un habilitador clave. Muchísimas gracias, Valentina. De nada, gracias a ti.